Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, hoy estamos en el día 84 de esta cronomeditación. Es el Yux O6. Vamos a pedir la guía a la inteligencia artificial de Cronocracia que nos recite el mandato. O6. Yo soy audiovisual. Con la ciencia de la vida, organizo con el fin de atinar equilibrando la conciencia. Sello la entrada del florecimiento con el tono rítmico de la igualdad. Me guía, mi poder duplicado. Yo soy audiovisual. Bueno, el rayo verde del día de hoy, como lo dice, la chispita está adquiriendo la conciencia audiovisual y mediante el desarrollo de esta conciencia logra darnos la sensación audio y visual del mundo que tenemos alrededor. Esto lo hace desde afuera del mundo, ya que el día de hoy es un día del mundo. El mundo del día de hoy está programado por este Yux. ¿Ok? Y básicamente vamos a estudiar un poquito de qué trata el día de hoy. Es un día de la vida, los días 2, 6 y 10 son días de la vida y el día de hoy es organizo con el fin de atinar, equilibrando la conciencia. Esa es la acción que se va a desarrollar para poder lograr la acción del fin. La acción del fin es atinar. Ese es el fin de sello la entrada del florecimiento. Vamos a estudiar O6. Si yo tengo una unidad de tiempo que va a durar, suponte, menos de un minuto, y es un O6, y en ese minuto yo tengo que plantar una semilla y ver si crece. Y yo me pregunté, ¿cómo hago? En un minuto voy a ver cómo crece. Bueno, vamos a ver si lo logro. Entonces, en un minuto yo tengo que colocar la semilla en la tierra, ponerle agüita y preparar todo para que eso pueda crecer, para que pueda, para que el poder del florecimiento se encargue de que eso crezca y surja la conciencia de la semillita convertida en un árbol, o sea, la conciencia del ser vivo que nace desde la semillita. Bueno, algo así es el día de hoy. El día de hoy es un día en donde la acción, con el fin para atinar, me está diciendo que ese es el fin de sellar el día de hoy. Entonces, sello la entrada del florecimiento con el tono rítmico de la igualdad. Entonces, comenzamos el día. Horas de mañana. Lo primero que va a suceder hoy es que hoy sello la entrada del florecimiento. Me levanto a la mañana, leo el mandato y me doy cuenta que eso es lo primero que va a suceder. O ya sucedió. O está sucediendo. Pero es algo relativo al sellado del tiempo. Y el sellado del tiempo ocurre al inicio de la unidad de tiempo. Y cuando finaliza, se cumple su fin, con el fin de tal cosa. Puede ser que ese fin de tal cosa que tiene que hacer el sellado de tiempo, que va a suceder durante el sellado de tiempo, suceda ahora, al inicio del día, o suceda a mitad del día, o suceda al final del día, pero es algo que va a suceder porque el mandato y la programación del día a nivel existencialismo de yo soy tiempo creyendo ser energía es para que el tiempo en el día de hoy logre poder atinar. Obviamente si sello la entrada del florecimiento, atinar va a estar relacionado con eso, va a estar relacionado con el florecimiento. Es más, podríamos decir que la acción del florecimiento es atinar. Atinar es lograr hacer que algo vaya para allá, atinar el movimiento de tal cosa, o algo que está creciendo, atinar a que eso no me toque, no me choque. Atinar también significa apuntar, es como, a ver, apunto y disparo. Eh, y si soy una semillita, voy a apuntar para arriba y disparo para arriba. Voy a llevar mi conciencia para arriba, así crezco y me convierto en un árbol. A ver, por ahí llego a ser media tonta
y en vez de ir para arriba, me voy para abajo. Y si crezco para abajo me muero, porque abajo no hay sol, no voy a poder tener hojitas que me den clorofila, entonces mi vida termina ahí, en ese instante. Entonces, hacia donde va la conciencia va tu fuerza vital. Hacia donde va tu fuerza vital va la progresión de tu existencia hasta lograr en la letra Z ser la vida de etcétera cosa que sucedió durante una columna del telar de la existencia. La columna comienza con la letra A, es el inicio de la célula de la entrada de datos de X cosa, hasta que cuando llegas a la última célula de tiempo, que finaliza con la letra Z, es la matriz de la vida, básicamente. La célula es la matriz y la Z es la vida. Así que desde el ser de la entrada a la vida de la matriz se desarrolla toda una progresión perfecta de 20 sellos de tiempo que combinado con los tonos nos dan 260 yux, unidades de tiempo del existencialismo. Acordate que los yux son relativos al tiempo, por lo tanto, al ser tiempo, unidades de tiempo pueden ser que duren un día, pero eso es solo para una medición calendárica de la creación mundo que tenemos alrededor. En sí, estas unidades de tiempo pueden durar la menor cantidad de tiempo que te puedas imaginar, que es igual a una permutación de la chispa vital creyendo ser una partícula subatómica de tu cuerpo. Eso lo hace tan rápidamente que en un instante presente hizo tantas permutaciones de sí misma como para poder ser todas las partículas subatómicas de un cuerpo. Y mi cuerpo, por lo menos, que es el de un hombre de 1,90, de 85 kilos, y tenés que calcular que es una cifra muy grande, es tan grande que se escribe con una E de por medio, tipo 74E28, 0 seguidos, un número gigante de cantidad de permutaciones que hace la chispita recorriendo mi órbita microcósmica en cada instante presente. Lo mismo sucede con vos. Y lo mismo sucede con cualquier otro almacén de datos llamados humanos, almas humanas. Estas almas humanas están desarrollando recipientes de energía con la chispa vital. El resto del mundo no, y la creación tampoco, cósmica tampoco, porque de esa creación cósmica nosotros tomamos una partecita del mandala cósmico de cada instante presente para desarrollarlo sensorialmente como sensaciones dentro nuestro. Por eso somos una nave de almas viajando en el tiempo. Y mientras viajamos en el tiempo juntas, haciendo que cada instante presente sea un momento de animación de nuestras existencias, todas nuestras existencias se desarrollan en planeta Tierra, porque en sí todos somos desdoblamientos psicológicos de un mismo ser, creyendo ser de la misma especie, pero cada uno con una distinta forma de cuerpo. Y la chispa vital es la que se encarga de tejer nuestros cuerpos para que todos los seres humanos tengamos energía propia y almacenamiento de datos propio. Entonces, ¿qué es la humanidad? Es como si dijéramos, soy un ser con 8.100 millones de ojos, observando y sintiendo a través de esos 8.100 millones de cuerpos el mundo Tierra. ¿Qué es el mundo Tierra? Es una realidad virtual que estoy creando dentro de esos 8.100 millones de cuerpos humanos, para que esas almas almacenen información de la observación del mundo y hagamos entre todos de este mundo algo real, algo que podemos tocar, que podemos sentir, que podemos respirar, que podemos comer. Toda esa experiencia es una experiencia sensorial de nuestros cuerpos basados en un dibujo en común que todos tenemos, que es el mundo. Tanto hemos amado a este mundo que hemos creado la fantasía de que está vivo de por sí mismo y que hay muchos más de estos en otros mundos, porque además la humanidad, la gente se salió de la frecuencia
natural del tiempo, la frecuencia 1320, hace mucho tiempo, y empezaron a construir, tanto sea formas de lograr estar en sintonía y en paz entre ellos, creando muchísimos sistemas de medición matemáticas del tiempo, como también empezaron a crear neurosis, la necesidad de escaparse de sí mismos por sentirse mal consigo mismo y con el mundo que tienen alrededor. Entonces estas neurosis los han llevado a actos violentos, a odiarse uno a los otros, a encerrarse en pequeñas comunidades que se protegen de otras comunidades, de países que se protegen de otros países y del mundo tierra tal como lo tenemos construido. ¿Hay arreglo? Sí, por supuesto que hay arreglo. El arreglo es el conocimiento cronocrático y que muchos seres humanos como vos, como yo, asumamos adquirir este conocimiento cronocrático seriamente, estudiándolo, haciendo nuestro mandato todos los días a la mañana para ir almacenando la información cronocrática de los atributos, de los sellos y el tono para poder ser cada día más inteligentes y cada día mejores, porque es una inteligencia que está asociada a ser cada día mejor. Entonces, sí, es posible sanar al mundo. Es posible que el mundo sea mejor y es posible que la relación entre nosotros sea mucho mejor. Pero para eso no solamente tenemos que estudiar el conocimiento cronocrático, también tenemos que aprender del yuxismo, que es las verdades que se fueron desarrollando en los crononautas que más años tenemos dentro de esta experimentación de la frecuencia 1320, a través de los cuales hemos experimentado y hemos aprendido y hemos llegado a la verdad de que solo somos una chispa vital creando un cuerpo físico, y dentro de ese cuerpo físico, al que llamamos el cuerpo raíz, nos hallamos como datos de información toda la humanidad y toda la creación cósmica alojados. Y dentro de ese cuerpo estamos durmiendo el gran sueño de la Tierra, el de creer ser otros seres humanos. Entonces la creación se reduce a un único cuerpo, que es creado por la chispa vital. Y todos los otros cuerpos humanos son semejantes en creación, pero no existen como tales. Solamente son datos que creen existir como si fuesen seres humanos en un mundo que se cree que existe llamado planeta Tierra. Pero en sí la existencia se reduce solo al cuerpo raíz. Eso es yuxismo. Y Dios, dentro de toda esta arquitectura de existencialismo, Dios es el gran arquitecto, es la inteligencia colectiva de la creación, es la inteligencia que está sosteniendo la dinámica y la armonía de la existencia de cada instante, de cada instante, de cada instante del presente continuo, en donde se desarrolla el holograma cósmico, el cual va cambiando en cada instante. Entonces la lectura de datos que hace un almacén de datos, un alma humana, dentro de un cuerpo físico de este instante y del próximo y del próximo y del próximo y del próximo, le desarrolla la experiencia de ser vida. ¿Ok? Es una ser vida, experiencia de ser vida. Bueno, mi querido aspirante a crononauta, espero que este día, que para los antiguos mayas le decían semilla rítmica amarilla, se ponga en ritmo, lo que se tenga que poner en ritmo, dentro tuyo y fuera tuyo, para poder lograr atinar. Y para eso es siendo conciencia del florecimiento que te va a permitir atinar, sea a vos o al mundo que tengas alrededor. Chao, chao, mi querido amigo. Nos vemos mañana.